Bienvenidos al Escorpión, el programa semanal de Periodista Digital, hoy día de San Isidro. Pues la verdad, yo no sé si le gustaba debatir a San Isidro, le gustaba llevar a niños a través de un río y ese tipo de cosas, y oye, tumbarse la Bartola mientras los ángeles le labraban, pero aquí va a haber debate, y hoy es un debate de esos para que ustedes se sienten, para que ustedes cojan las palomitas y se pongan a vernos, porque el gran debate de las ideologías va a estar presente aquí en Periodista Digital, en el Escorpión. Vamos a ver los picotazos que se dan los personajes que hoy tenemos con nosotros. ¿Qué ideología ha sido la más perversa de la humanidad? ¿Cuál ha sido la más beneficiosa? ¿Cuál se debería imponer? ¿Cuál tiene luces? ¿Cuál tiene sombras? Todo eso lo vamos a hablar aquí en el Escorpión, y paso a presentarles sin más dilatación, que diría un ginecólogo. Jasiel París, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Perfectamente. Carlos Paz, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues perfectamente, y aquí siempre feliz. Siempre, la verdad que sí. Fran Simón, que debuta hoy también en el Escorpión, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, un placer estar aquí. Muy bien. Borja Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por invitarme. Pues bien. Y Pedro Luis Pedrosa. Bingo. Bingo, he acertado. Eso, un folio. Sí. Le van a pasar un folio ahora a Pedro Luis Pedrosa. Empiezo con una pregunta directa. ¿Cuál ha sido la ideología más nociva y la más beneficiosa de la historia de la humanidad? Jasiel París. Pues habría que decir primero qué definimos como ideología, pero porque, por ejemplo, la modernidad, ¿el modernismo es una ideología o no? Yo diría que el liberalismo, en tanto que no solo es terrible de por sí misma, en tanto que desmantela y destruye las bases antropológicas previas al siglo XVII, XVIII, XIX, a los siglos de la modernidad plena, sino que es a su vez padre, de forma directa e indirecta, de las ideologías que a uno le suelen venir a la cabeza como las más terribles. El comunismo estalinista, el fascismo, el nazismo, de alguna forma todas se remontan a la destrucción antropológica previa de la comunidad tradicional que ejerce el liberalismo. Carlos Paz, ¿cuál ha sido la ideología más perversa que ha existido? Pues de manera telegráfica, si consideramos cuestiones numéricas como el asesinato de personas, yo creo que es el comunismo. Es difícil evaluar los más de 100 millones, ya se dice, siempre se dejó la cifra de 100 millones de muertos, pero indudablemente, aun siendo esto de esta manera, coincido en gran parte con Jasiel París, puesto que el liberalismo, como decía Ezra Pound, coloniza el alma. Cuando cayó el muro, la gente que salió... El pueblo que salió del comunismo salió fortalecido espiritualmente, pero el liberalismo devora a la persona y el alma, por lo tanto es mucho más peligroso. Vamos a ver, ¿qué piensa este lado de la mesa? Fran Simón, ¿cuál es la ideología más nociva de la historia de la humanidad? Evidentemente el comunismo, a años luz de la siguiente, ¿no? El comunismo ha hecho mucho daño a lo largo de la historia, tanto a nivel mental como a nivel de vida, ¿no? O sea, se ha cargado estados, se ha cargado sociedades y se ha cargado generaciones en diferentes países, ¿no? No solo vamos a hablar de Rusia, ¿no? Podemos hablar de los Gemeres Rojos, en fin, de todos estos. Y luego la mejor, porque hay algo que no, desde luego el socialliberalismo con diferencia. Vamos a ver, luego si todo el mundo está de acuerdo. Borja Arroyo, ¿cuál es la ideología que crees que es más perversa en la historia de la humanidad? Bueno, pues yo creo que a nivel de ideología, creo que lo que más daño ha podido hacer a lo largo de la historia ha sido cualquier ideología de extremos. Cualquier cosa que esté relacionada con los extremismos, la historia ha coronado a los extremistas como las personas más nocivas para el resto de la sociedad, pero coincido con el resto de compañeros aquí hoy en que el comunismo no es la clave para el avance de los Luego países. nos hablará de extremos. A mí me gustaba mucho, yo que sé, por ejemplo, Zinedine Zidane, que juega por la banda, pero eso ya es otra cuestión futbolística que se habla en el chiringuito de mi querido Carlos Pecker. Pedro Luis Pedrosa, ¿cuál es la ideología más nociva? El pedrolismo todavía no se ha inventado, pero están en ello. Ni espero, yo odio los ismos, o sea, chavismo, sanchismo, casadismo. O sea, cuando tú le pones ismo al nombre de una persona detrás, te declaras un inútil o un incapaz para pensar porque necesitas la figura de ese... ¿Cristianismo también? No. Porque Jesús no es cristianismo, no es jesuismo, que serían que es otra cosa. Es cristianismo porque él, por como está investido, es el Cristo, pero ese no es su nombre. Pero lo que pasa es que esa pregunta lleva piquete. Porque ya advertía Edmond Burke durante la Revolución Francesa los peligros del liberalismo. Ahora, si tú consideras que el liberalismo es el que abre la puerta o el padre de todo lo que viene después, incluido el comunismo,
pues entonces tú ves ahí, y tal vez don Carlos, que sabe un poco, tú ves ahí como que un hilo conductor, pero entonces yo resumiría esto es en la destrucción del orden y del derecho natural. Si el liberalismo es el que destruye la visión de la cooperación espontánea entre personas, entonces por supuesto que el liberalismo, pero quien sintetiza eso y lo convierte y va más allá, y lo convierte en represión, en asesinato, en crimen y todo lo demás, es el comunismo. Bueno, pues la verdad que parece que, oye, el comunismo ha sido bastante condenado, también el liberalismo lo ha sido. ¿Qué sombras tiene ese liberalismo? Cada una de las ideologías que habéis definido como negativas, y el que crea que es positiva, pues que la defienda, pero ¿qué sombras? ¿Por qué? Porque fundamentad un poco y argumentad un poco por qué es tan nocivo. Pues a ver, a mí me interesan mucho los resultados de esta mesa. Fijarse que ha desaparecido, casi creo que nadie lo ha dicho, salvo una pequeña referencia a los extremismos, el nazismo o el fascismo, que suele ser o venía siendo en la memoria colectiva de las democracias liberales occidentales la bestia negra, el mal absoluto histórico solía ser el nazifascismo. Y eso está siendo desplazado en muchos ámbitos por la memoria anticomunista, que se va construyendo curiosamente cuando ya no existe el comunismo, cuando ya no existe un bloque geopolítico comunista, como existía antes el bloque oriental, es cuando más se está volviendo la memoria anticomunista por muchos motivos. Por ejemplo, por el contexto de la guerra ruso-ucraniana es una de ellas, en el cual se pinta a Rusia como si fuera una nueva Unión Soviética y se utiliza pues, los infaustos recuerdos de la Guerra Fría para intentar hacer política en el presente, ¿no? El consenso antifascista, que es en el que se construye la primera Europa democrática, ha desaparecido ya. La generación, lo que en Estados Unidos se llamaba, no me acuerdo la generation que le llamaban, es la que había vivido la Segunda Guerra Mundial, sus preámbulos y sus postrimerías. Y esa generación es una generación que también en Europa construyó la prosperidad y construyó estados del bienestar que se basaban en nunca más vamos a repetir una experiencia bélica, totalitaria como esta, ¿no? Pero esa generación no es la que ahora mismo nos gobierna. La generación que nos gobierna es la que vive a partir de los 60, 70, otra guerra, que no es la Segunda Guerra Mundial, sino la guerra cultural. Las batallas culturales de los 60 y 70, entre la nueva izquierda del 68 y la nueva derecha también, ultraliberal y neoliberal. Entonces, esta batalla cultural, esta generación que da las batallas culturales de toros sí, toros no, de derechos trans sí, derechos trans no, son las generaciones que hacen el mundo actual. Todo hablar de anticomunismo, de antifascismo a día de hoy, aunque está volviendo muy fuertemente, no deja de ser una falsificación del momento. Hay gente, por ejemplo, que al gobierno de España le llama socialcomunista, por ejemplo. O sea, ¿sigue existiendo? ¿Estas ideologías, estas etiquetas están obsoletas, Fran, o todavía siguen presentes? Yo creo que están obsoletas desde hace muchísimo tiempo. O sea, yo creo que hoy en día ya tenemos que evolucionar de lo que estamos incluso hablando en este plató, ¿no? Comunismo, liberalismo, capitalismo, anarcocapitalismo. Podemos hablar nacionalsocialismo. Yo, dos cosas. Una que se me ha antes quedado en el tintero. No confundamos fe con ideología política. Creo que hay que separarlo, aunque hay mucha gente que, volviéndonos a los clásicos, es muy fácil decir, oye, es que esto de la fe y de la iglesia, o de me da igual, esto lleva mucha ideología política detrás, y bueno, podríamos discutirlo. No me gustaría mezclarlo porque no tiene nada, para mí no tiene nada que ver, lo tengo claro, pero bueno, si alguien quiere mezclarlo, lo mezclamos y lo debatimos. Pero yo creo que hay que evolucionar, y creo que estamos en un momento social donde se ha demostrado que hay muchos sistemas que no funcionan, no funciona el comunismo, pero yo creo que hay que intentar buscar lo bueno en cada uno de los sistemas. O sea, odio profundamente un comunista, en líneas generales lo odio, pero es verdad que tengo que sentarme y reflexionar, es decir, vamos a ver, este señor piensa así por algo. Bueno, ¿por qué piensa así y dónde está lo que puede ser positivo de eso? Y creo que el mundo tiene que tender a eso. Y todo lo demás, las políticas woke que hay ahora y todo esto, al final no dejan de ser pues una escisión de cómo rebelarse socialmente contra lo establecido, ¿no? Y llegando a la estupidez más absoluta, ¿no? Lo vimos el otro día. Borja, hablabas antes de los extremos como cosa negativa. ¿Qué sería lo positivo? ¿Qué sería lo bueno para ti? Bueno, yo creo que, como bien ha dicho aquí mi compañero Fran, todo el mundo que tiene una ideología ve algo bueno en esa ideología. Evidentemente, una política que fuera el equilibrio de lo que todos pensamos sería el reflejo perfecto de la mejor forma de hacer en sociedad, porque sería el equilibrio de las ideologías de todo el mundo. ¿Dónde está el problema? Y lo estamos viendo a día de hoy en el gobierno de España, en no ser coherente con lo que uno piensa. Se puede ser comunista, pero a día de hoy tenemos una vicepresidenta del gobierno en España que
hace campaña en su contra en Twitter cada 5 días. ¿Cada cuánto tarda en ir a una manifestación en decir vamos a hacer, y sin embargo no se da cuenta de que lleva 5 años en el gobierno? Yo tengo una pregunta. ¿No es un extremo también la política del PP? La ideología liberal conservadora, europeísta y demás, ¿no es un extremo? Es decir, ¿qué es lo que define que algo sea extremista o no? Las ideologías, las ideas que muchas veces pasan por ser centro, centrado, moderadas, de sentido común, que puede haber, por ejemplo, en el PP, que el mercado se regula solo, que los de Bruselas gobiernan mejor España que los propios españoles, que hay que ir a la guerra. Déjame hacer una serie de citas. Que, por ejemplo, es bueno, es positivo para nosotros implicarnos en la guerra de Ucrania y enviar armamento y participar de la OTAN y de su posible escalada. Que la gestación subrogada, que es legítimo comprar niños. O sea, las ideologías que puede tener un partido supuestamente moderado y de centro, ¿quién decide por qué no son extremistas? Cuando me parecen ideas locas y extremistas completamente. Como te he dicho, creo que es la sociedad. O sea, si la sociedad tiene un criterio mayor que es el de ser moderados. La sociedad era nazi en el nazismo. Sí, lo que pasa es que me van a perdonar. Nosotros le perdonamos. Apreciados paisanos españoles, ¿no? Pues según el Código Civil español, yo soy español de origen, pero de verdad que una sociedad que ha sido retorcida a través de la propaganda de forma sistemática durante 40 años, vamos a ponerlo 20, ¿crees que la sociedad, o sea, una sociedad decide, hubiesen decidido en Georgia en la década de los 60 que los negros abordaran los autobuses? No, o sea, a mí me da mucha risa el tema mis candidatos, ¿sabes? Yo tengo el remoquete ese de mis candidatos. Pero no, entonces ahorita el político no tiene ideas, no tiene el ímpetu no de imponer, sino de convencer con sus ideas, sino que tiene que sonreír y saludar como las mises, ¿no? Por eso le llamo mis candidatos. Entonces viene lo que Sartori llama las sondeocracias, ¿verdad? Si un grupo de imbéciles dice que matar niños en el vientre de la madre es guay, ¿verdad? Entonces el candidato se va a quedar callado y no va a decir nada. Porque no puede ser otra cosa, sino una imbecilidad pensar que lo que late dentro del vientre de una mujer, no, eso es un cúmulo de células. En realidad quien lo dice también es un cúmulo de células mucho más inútiles que las células de un feto, ¿verdad? Pero entonces, como ellos lo dicen, entonces no, nosotros, eso del centro centrado, ni Pol Pot, ni Casado, es básicamente la nada. Eso era una cancioncita, estuvo bien buena. Sí, es verdad que lo hicieron muy bien. Carlos Paz, que es el que me he quedado un poco de coche escoba y permítaseme que barre un poco. El punto medio, la moderación, no es otra cosa que la mediocridad. Eso es su significado. Es no creer en nada, es ni dulce ni salado. No puedes creer en nada cuando todas estas gentes, como la que tú representas de tu partido y otras muchas, no quisiera centrarlo en ti, hablan de moderación, de estar en el punto medio. Lo que están hablando es de no creer en nada, de dejarse llevar y que sea la historia que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Esto es un auténtico disparate. La verdad es extrema, la verdad es radical, la verdad es total. Este odio posmoderno de condenar la radicalidad es condenarnos al abismo. Decía Hassel que no se habla de fascismo y no se había mencionado expresamente. Bueno, yo creo que evidentemente desde aquel fin de las ideologías, el fin de la historia de Fukuyama, se nos vino a decir que la historia había terminado. Aquel libro era lo que intentaba transmitir, que la imposición a nivel planetario de la democracia liberal ya era una realidad y que por lo tanto el hombre había llegado a la cúspide de su existencia. Vimos que por un lado era falso, la historia evidentemente ha seguido, gracias a Dios, y la democracia se ha retrotraído en algunas zonas del planeta, gracias a Dios también, y decir que por eso no se habla de otras ideologías, por eso se dice muchas veces que no es necesario las ideologías. Yo creo que las ideologías son más necesarias que nunca. El hombre ha avanzado gracias a las ideologías, por lo menos desde el mundo contemporáneo que conocemos, y decir que el liberalismo, si estamos hablando de él, a mi juicio, es que cuanto a mayor cotas de liberalismo, mayor democracia. La democracia y el liberalismo son dos conceptos que van entrelazados. No es posible, te veo menear la cabeza, Hassel, no es posible, dime cuándo no ha sido así. China, no, porque eso no es democracia y tendríamos que ir
ir a definir, y entonces nos perderíamos a cada concepto que dijésemos su definición y tardaríamos 14 años. Pero es verdad que hay una correlación. Sí. Pero entendemos que la democracia, como la entendemos, porque la democracia desde la de Pericles, pasando por la de las democracias populares comunistas, pasando por la democracia orgánica de Franco, pasando por esta plasta que vivimos y que padecemos, que es la democracia, es el único concepto de democracia que entendemos para hablarnos, para entendernos, y cuando nos referimos a la democracia nos referimos a esto en cuestión. Y esta sin el liberalismo es imposible. Decir por último que el estado de bienestar, no te voy a decir anglicismos porque me niego a estas cosas, pero cuando hablamos del welfare state es una copia del producto social en el que el fascismo, que es la única ideología del siglo XX, todo se ha dicho, la más moderna, por supuesto, implantó un sistema social en donde los trabajadores vivían enormemente bien. Al final de la Segunda Guerra Mundial, conjuntamente con el peligro comunista, se inventaron eso del estado del bienestar. Pero no es ni de ellos ni del comunismo tampoco. Bueno, la verdad que os veo muy respetuosos a todos, o sea que os animo a que os cortéis, a que interactuéis. Y os hago una pregunta. Fran quería responder a una cuestión que tendrá toda la oportunidad del mundo, claro que sí, pero las recetas para vencer ideológicamente a este gobierno, porque este gobierno tiene sus políticas, tiene sus maneras de comportarse, pero ¿qué alternativa proponerle a este gobierno? O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿El modelo Milei? ¿El modelo que propone el Partido Popular? ¿Otros modelos que se proponen fuera de España, que se propone ahora mismo, como por ejemplo el de alternativa por Alemania? ¿Qué modelo para vencer a este gobierno? Yo es que creo que tenemos que entre todos reformar o repensar lo que es la democracia y hacer una democracia, no sé cómo le diría, 3.0. No quiero tampoco ponerme ni tecnológico ni decir gilipolleces porque bastante aburrimos ya a la audiencia, seguro. Pero todo lo que sea basado en el conocimiento, la educación, los principios, el respeto hacia los demás, partiendo de esa base y luego cada uno con sus ideas probablemente religiosas que influyen bastante en lo que van a hacer a lo largo de su vida, pero con un respeto objetivo siempre hacia los demás, hay que replantearse las cosas. O sea, es decir, ¿qué partidos políticos nos encontramos hoy en día? Nos encontramos partidos políticos que no gobiernan, solo generan política para generar una industria política que es, y esto pasa aquí y pasa en todos los lados, que es de su interés, para su interés y para sus lobbies, cuando se han olvidado de que un gobierno tiene que gobernar para que la gente viva bien. Me da igual cómo le llamemos, es que me la trufa. O sea, es decir, cuando alguien lo pasa mal, cuando hay gente que pasa hambre, coño, pues no puede pasar hambre. Y cuando hay gente que quiere hacerse rico, pues puede ser rico. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Respetando a veces eso. sí hay problema entre los dos. No, a veces sí hay tensiones. Eso es lo que las ideologías y más extremas radicalizadas, absurdas. Es decir, la vicepresidenta del gobierno piensa que no puede haber ricos, pero es la primera que se va a Zara y se quiere cargar al dueño de Zara. Es que hay que ser idiota para pensar eso. La desigualdad entonces, no es una ideología, es una evidencia científica. La desigualdad económica. El comunismo genera... Usted tiene razón. La desigualdad económica extrema que nunca había habido como ahora, no es natural, que nunca había existido como ahora, que nunca había existido en la proporción que existe ahora, y son datos. O sea, podemos decir que el cielo es rojo. Primero de economía. Usted lo que tiene que hacer... ¿Primero de qué economía? ¿De qué economía? ¿De qué economía? De cualquier universidad de este mundo. ¿De qué economía? De la escuela austríaca. De la crematística. Vamos a hablar de la escuela austríaca, ¿quiere? Porque entonces, si hablamos de la escuela austríaca, le digo, usted lo que tiene que hacer es leerse el primer libro que le dan cuando se vaya allí a estudiar. Cuando se vaya a estudiar esa ideología. Y sabe usted que no existen las desigualdades, según me dice usted, como ahora nunca ha existido, ¿verdad? Ajá. Nunca han existido. No, como seguro. Ahora no. El rey más poderoso del mundo antiguo estaba más cercano económicamente en poder material al último siervo de la gleba que a día de hoy. Eso es obvio, un mendigo a un CEO de Silicon Valley. Que un faraón, es así. Que un faraón era igual. Pero Luis Pedrosa, a ver si ha visto un melón. Por favor. ¿Existe la desigualdad o no? Es que la desigualdad es una condición natural. Aquí yo me voy a excluir. Pero se puede combatir o no. Yo no nací aquí, ¿verdad? Pero entonces me voy a excluir, pero que hay 4 varones españoles, no sé, de repente los 4 son Madrid y todos son distintos. O sea, la desigualdad es lo natural. Claro.
Antropológica, Claro. pero económica. Estamos hablando de económica. Es que antropológicamente, si es antropológicamente, como consecuencia va a ser económicamente. Porque la Hasta un igualdad cierto, económica... no es cierto. el- Hasta el un cierto igual- límite. Nadie es lo suficientemente distinto como para valer 3.000 veces más que otra persona. Falacia. Pero No. ya va, lo que pasa es que tú me hablas de un planeta en el cual hay 7, 9 mil millones de habitantes. ¿Sabes por qué? 9 Porque mil yo puedo millones. decidir morirme No, porque no quiero eso es una moverme de Cada aquí. quien No quiero ni quiere comer. vivir como ¿Cuánto va? hay Un muchas cero. Pero vamos a ver decisiones que estáis hablando los dos a la vez. Pero, por ejemplo, Fran Simona, lo que has definido es el concepto de eutanasia. Uno poder morirse Claro, si quiere. yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo, si no quiero valer nada como ser humano, pues decido no valer Sí, nada. pero es que la gente que está en el escalón de abajo quieren valer, económicamente- quieren valer. No es gente que diga, yo soy una basura, hablando- me voy a abandonar a la muerte. Es Ay, gente que se claro. desloma mucho más ¿Y que por muchos qué- de los y que por qué están no arriba. tienen Claro, posibilidad? pero porque, escucha, porque los empresarios malvados les impiden. Claro, No, el capitalismo, empresario no es malvado, el todo sistema es y la capitalismo. estructura. Todo es capitalismo, Todo no. es El capitalismo es capitalismo, Claro, la socialdemocracia es claro, democracia. claro, Pero hay que hablar, Hitler llegó al poder hay que porque hablar de era, como era estructuras. tan malo, llegó al poder. Hay que hablar de Claro, estructuras, hombre, no de tal cual. personas. Pues claro, ¿tú qué vas a hablar? ¿De que Hitler era ¿De qué? malo personalmente? Hay que hablar de No, estructuras. es que- y el rico es malo personalmente. No, es lo No. que estoy diciendo, que el problema Entonces- no es de unos empresarios malvados, sino de un sistema que pone ahí a una gente que tiene que demostrar una serie de virtudes, mejor dicho, antivirtudes, para poder llegar ahí. Los Pero que como llegan muy antivirtudes. arriba, los que llegan O muy sea, arriba, trabajar tienen que es una mostrar antivirtud. envidia, codicia, ¿Por qué? avaricia, No. mostrar un absoluto desprecio por la vida Pero- personal, pero a ti, ¿quién te ha por la dicho eso, justicia. muchacho? Datos, Acaba de ciencia. pero ¿qué describir a la datos? mitad del Ciencia. gabinete de Sánchez. Exacto. Ciencia. Eso es muy Acaba de socialista, describir sí, a la mitad del sí. Me gabinete de gusta cómo Sánchez. defines el Pedrosa, dato. Pedrosa Datos de y si sociología. tienes que Carapaz, Borja. Lo que pasa es que- Pedrosa. lo que pasa es Datos que- de sociología han comprobado la cantidad de lo que pasa psicópatas, es de que- Pedrosa, es narcisistas, verdad que hay de gente sociópatas que hay en Vamos las a élites. ver, vamos a ver, Viva cuidado, los cuidado. ministros Ya habéis sacado el gobierno de Sánchez, estas cosas. No, no, el gobierno Es Sánchez verdad, es una tontería. le pregunto a Pedrosa, Una tontería. ¿es verdad que hay gente que llega ilícitamente a cuotas de mucho poder? Por supuesto, vale. Por supuesto, y hay una estructura que se llama Estado, ¿verdad? Que facilita eso tanto en el ámbito político como en el ámbito En empresarial. el Estado también pasa, ¿eh? ¿Ah? Yo no soy aquí un sanchista como habéis hecho la caricatura absurda. En el Estado pasa igual que en el mercado. absurda. Pero hay No, no, una, no, yo hay no una te hice sociología. caricatura, Te ha tú gustado, dijiste de gente absurda, que desprecia absurda tanto. Es así, Fran es Simón, así. por Es favor. así. Acabas de Hay una describir el sociología de las gabinete de élites. Hay una sociología de las élites de sobra conocida que sabe las correlaciones entre las élites, tanto públicas como privadas, con el narcisismo, la psicopatía, la falta de empatía, etcétera. O sea, esos son datos duros. Pero datos de de lo público y lo privado. datos Mira, que tú dices para que son tratar datos. de- Mills. ¿Pero dónde? ¿Dónde está el dato? ¿Pero Mills el qué? Hay un- La A ver. cerveza, la mayonesa. ¿Cómo es que me No estás conoces ni al contando? antropólogo y sociólogo. Hombre, ¿y qué pena me digas? Borja, va a hablar, Oh my Borja, God. si te esfuerzas, A ver, llegas yo, a donde quieres, ¿ese es el objetivo de un buen sistema? Pues veamos, nosotros yo creo que desde el partido somos bastante defensores de la meritocracia. Es complicado alcanzarla y hemos empezado aquí hablando de desigualdad. Por supuesto que la desigualdad es algo natural, que es imposible, no hay un sistema perfecto, por lo cual es imposible evitarla. Agradezco ese desigualdad es análisis natural, por psicológico favor? que has hecho del ¿Qué gabinete de desigualdad Sánchez. es natural? ¿Cuál es natural? La desigualdad entre ricos y pobres es algo absolutamente natural. La que hay a día de hoy. Por supuesto. De no, miles a día de de hoy veces. no, pero es que esto no es una cuestión de desigualdad, es una cuestión de mala gestión. Es una ¿De quién? cuestión de mala gestión ¿O de por nula parte del gestión? gobierno de Sánchez. Ellos Estoy llegaron hablando siendo, a nivel occidental Vale, incluso, yo no estoy de hablando a España. nivel nacional. Ellos llegaron siendo el gobierno más social y progre que iba a venir en la historia. Sin embargo, estamos alcanzando unos creo que parámetros de tiene que pasar pobreza por una energética, nueva infantil, etapa. paro juvenil, joven, de mujeres. Han convertido la vivienda en un bien de lujo. Totalmente. Cuando aquí todos aspiramos a un proyecto Pero de con vida Mariano digna. Rajoy no lo era, por ejemplo, lo pregunto. Con Mariano Rajoy, desde Mariano Rajoy han empeorado muchísimos Y parámetros con de Montoro cómo ahí estábamos. que, ¿verdad? El buscabón. Carlos y lo Paz, demás. perdone que está usted actuando de coche escoba. De moderado. Porque claro, de moderado. Asustado estoy. Estoy hoy moderado, supongo que es que me duele la cabeza un poquillo. Apuntar que evidentemente las desigualdades económicas existentes habría que retrotraerse muchos siglos o 150 años para encontrarlas. Desde luego, el gran éxito del mejor momento económico de la historia de España, que fue entre los finales de los 50 y principios de los 70, el gran éxito fue la creación de esa clase media que destruía esas diferencias económicas, sociales, etcétera, etcétera, entre los españoles. Eso se ha ido al garete, pero intencionadamente se ha ido al garete, como intencionadamente
se ha desindustrializado España como intencionadamente, ahora van a por el campo español, y todo, Borja, que es del Partido Popular, y algún otro de enfrente, tiran la piedra y intentan achacarle los males de esta sociedad a Sánchez. Sánchez es la conclusión, Sánchez es la conclusión de la consecuencia lógica de la basura en la que estamos viviendo. Son esos, como los radios de una rueda que apuntan al centro, ese sería Sánchez. Solo se podía llegar a este punto, no había otra opción. No hay, y estamos hablando de ideologías, no hay ideologías hoy. Hoy las ideologías es una cuestión numéricamente marginal. El Partido Popular y el PSOE son la misma ideología. No es que no sean no haya diferencias, sean lo mismo, muchas veces se caricaturiza, pero se caricaturiza sobre una realidad, que es que los dos son socialdemócratas. Y esta es la realidad. Todo esto apuntalado con un texto constitucional que para estos socialdemócratas es la Biblia traída por Moisés, los 10 mandamientos, pero esto lo que refleja ese texto no es otra cosa que es el relativismo absoluto. Con el texto constitucional en la mano se puede implantar un régimen económico como el que existía en Polonia, en donde sí se permitía un porcentaje de empresas privadas, o se puede imponer un régimen como el estadounidense, que supongo que les encantará a los que tengo enfrente. Pero es un régimen a los que tengo enfrente en donde la Madre Teresa de Calcuta se quedó horrorizada. La Madre Teresa de Calcuta, que estaba con los más pobres de los más pobres en la India, se quedó horrorizada de las bolsas de pobreza que existían en Nueva York. Y esta es la realidad, porque siempre nos cuentan el hombre hecho a sí mismo, las grandes proezas del capitalismo, pero no cuentan la segunda cara. Tú preguntabas qué tenía de bueno esto, qué tenía de malo. Es aterrador el capitalismo cuando descubrimos esas bolsas de millones de personas en Estados Unidos. Detroit ha dejado de existir, California está hecho un auténtico basurero, porque el liberalismo deja a su suerte, deja abandonados a la intemperie a millones y millones de personas. Y esto es lo que defienden los que están enfrente de mi mesa, los que rigen los destinos de España y mucho más arriba, porque al final, y para terminar, esto no es una cuestión de Sánchez. Sánchez obedece los mandatos de los que están arriba. Por poner un ejemplo, ahora se rasgaba las vestiduras la supuesta derecha por el control, por la intencionalidad de controlar los medios de comunicación de Sánchez. En enero, una de las conclusiones de Davos fue el control de los medios de comunicación. Sí, sí. Hablaba de María Teresa de Calcuta, cuenta la anécdota que un embajador de Estados Unidos va a visitar a la India, María Teresa de Calcuta, y la ve abrazando leprosos, la ve abrazando a pobres, y dice el embajador de Estados Unidos: yo ni por $1 millón lo haría, y ella le responde: ni yo tampoco. ¿No? Haciendo relación que no todo es el dinero, ¿no? Sabina también tenía una canción que decía que la línea del metro de Moscú llegaba a Nueva York y que por lo tanto se habían suicidado ya las ideologías. Es un tema apasionante, pero quiero que bajemos un poquito el balón y con cuestiones pragmáticas. Por ejemplo, ¿qué funciona más? ¿Una sociedad en la que se cobren más impuestos, que se cobren menos impuestos? ¿Una sociedad donde haya más ámbito público, o estamentos públicos o estamentos privados? Pedro Luis Pedrosa. Lo que pasa es que, a ver, yo fui muy capitalista y sigo creyendo en el libre mercado y en la competencia. Fuiste como el que fue testigo de Jehová. Sí, lo que pasa es que, mira, tú sabes, yo le dije esto a Ana Ruiz en otro plató, le dije, yo hice un viaje. Iba a venir aquí. Y ella debe todavía estar pensando, ¿verdad?, en su infinita ingenuidad, por no decir otra cosa, que fue que yo hice una maleta y me monté en un avión, ¿no? Pero yo hice un viaje, o sea, yo nací en Venezuela. Y en Venezuela pensábamos que el petróleo todo lo podía y que el Estado con el petróleo todo lo podía. Y cuando llegó el malnacido de Hugo Chávez, uno se pone a buscar qué es lo que es contrario a lo que hace el pringao Entonces, el liberalismo. Y entonces te metes a estudiar y broma. Y luego viene gente como Antonella Martí, como Gloria Álvarez y como todos estos que son del Atlas Institute y tal, y se meten a codazos y se secuestran el liberalismo para ellos, y tú terminas dándote cuenta que estás incluso más a la derecha. Entonces yo ahorita digo, a mi derecha el abismo. ¿Ok? Si eso es lo que las etiquetas funcionan, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te das cuenta que el Estado hoy está al servicio de una gente que se hizo multimillonaria a expensas del Estado y que lograron, entonces tú dices, ya va, esto tampoco es, o sea, esto no es lo que debe ser el capitalismo y el libre mercado.
Entonces tú dices, bueno, hay que ser un poco más conservador en algunas cosas. Al final, la implementación de políticas públicas debe obedecer a un tema de sentido común. Entonces tú sabes que tú no le puedes dejar a España en manos del capital privado, porque entonces pasa lo que pasó con Felipe, o sea, terminamos llegando a este punto que lo empezó Felipe González, y eso lo hemos hablado en tu programa, en La Burbuja, pero tampoco puedes decir que el Estado se hace propietario de todo, porque entonces quedas en lo que pasa en Venezuela, quedas en Corea del Norte. Entonces, tiene que haber una forma de que funcione el libre mercado, de que el Estado no permita que los grandes capitales agarren y se tomen el control de ellos, inclusive sobre el Estado, y de que la gente pueda vivir, competir. Carlos Paz hablaba de la década de los 50 hasta el 75, en el que España se convirtió en la 9ª potencia industrial del planeta, en el que una hipoteca se pagaba en 7 años, en el que una persona con un solo salario mantenía una familia numerosa, incluso hasta tenía una casa para veranear en Marbella. Bueno, eso parece que funciona. Parece que funciona, pero lo que fue el periodo de la autarquía de Franco no funcionaba, que era cuando quería tener el Estado la propiedad de todo. Entonces, hay que buscar las formas de que la gente no tenga que estar 30 años pagando un apartamento, de que la primera aspiración de un recién egresado de la universidad sea comprarse un iPhone 14 porque el sueldo no le da para otra cosa. Hay que buscar la forma de que eso funcione. Eso es verdad. Fran Simón, ¿qué funciona más? ¿Un Estado lleno de elementos públicos, privados, más impuestos, menos impuestos? En líneas generales, un Estado menos opresor en cualquiera de sus variantes, y la de los impuestos es una de ellas, es la que mejor funciona. Atendiendo a lo que ha dicho Carlos Paz, y estoy absolutamente de acuerdo, la mejor época que ha vivido los españoles ha sido con Franco y sobre todo con los Lópezes, ¿no? Donde los tecnócratas y otra parte de la ideología política supieron convivir para el bien de todos los españoles. Y eso, los datos, podemos poner los datos ahí encima de la mesa. ¿Qué suponía eso? O sea, vamos a intentar dejar un poco las ideologías de lado, ¿no? Y vamos a ir a lo más pragmático. Oye, vamos a ver, es que la seguridad social la crea Franco. Es que los hospitales públicos se crea Franco. Pero funciona la seguridad social, porque ahora hay un debate en la sociedad de, oye, ¿por qué voy a tener que pagar las pensiones? ¿Por qué voy a tener que pagar un hospital público? Vamos a ver, la seguridad social, claro que funciona. Las pensiones, claro que tienen que estar y que funcionan. ¿Hay dinero para pagar las pensiones? Claro que lo hay. Me siento con cualquiera que diga que no lo hay, le digo dónde está. El problema es la gestión buena o mala, o decente o indecente, que se haga de lo mismo, de eso. O sea, es decir, ¿se puede dejar a alguien atrás, a un ser humano atrás? No se puede. Es amoral. ¿Puedo decirle a alguien que no intente subir en la vida y que no tenga todo el dinero que pueda querer siempre y cuando lo haga con un poco, como lo he dicho antes, educación, respeto, en fin, con unos principios éticos, morales y con valores? Pues claro que se puede. Entonces, esa época a la que creo que es a la que te refieres, yo creo, es que está todo inventado. Sinceramente, lo que pasa es que como en este país no se puede hablar de Franco y no se puede, bueno, pues mire usted, aquí sí, en el Escorpión sí, Carlos Paz. Y creo que es una época para que todos los españoles nos sintamos muy orgullosos de lo que ocurrió económicamente hablando en esa época. Carlos Paz. Vamos a ver, que estoy yo muy correcto. El libre mercado es una bestia y hay que domarla. Si no pones límites a ese libre mercado, es la ley de la selva, es la jungla, es el sálvese quien pueda, es auténticamente repugnante. Y hay que domarlo, y ha habido ideologías que las han domado. Ha habido ideologías que la han suprimido y ha habido ideologías que la han domado. Antes hablabas de que no había que meter a la religión como una ideología, pero es que aquí se da, a mis ojos, una circunstancia, que es que esta ideología, la que vivimos, la única que oficialmente existe, se ha convertido en una religión, curiosamente, y tiene sus dogmas, esa mano invisible, que no voy a decir lo que me hace a mí la mano invisible del mercado, esos textos, esos fieles y esos herejes, entre los cuales, por supuesto, me encuentro y espero que me lancen más anatemas cada día, porque reniego públicamente de ese libre mercado, de esa imposición, de esta repugnancia que vivimos. Yo vengo ideológicamente, tengo una ideología, habrá quien no la tenga en este programa, pero la ideología que yo tengo nunca tuvo un programa, preguntas tú, impuestos sí, impuestos no.
más o menos, bueno, pues es una cosa circunstancial, entiendo que hay que ser, yo no soy economista, sí lo es Fran Simón, y entenderemos, y me da la razón, que es absurdo decir que es mejor pagar más impuestos, en unos momentos sí, y en otros no, entiendo yo, porque sin saber gran cosa de economía. Hay toda esa socialdemocracia, toda esa ideología inhumana que nos inunda, nos hablan constantemente de la supresión de lo público, y nos pone de ejemplo Estados Unidos y tal. Bueno, yo le pondría de ejemplo Burkina Faso, en donde el Estado no existe y eso es una merienda de negros. Lo público es necesario, lo público evidentemente para la protección de todos esos millones de personas que se dejan arrojados a la intemperie, para, por supuesto, los sectores estratégicos, y la demostración de que esto es necesario es que cuando éramos entre la 7ª y la 9ª potencia industrial del mundo, lo público existía, funcionaba y tenía una fuerza en su justa medida, no como hoy, que claro, con la mala gestión, con la creación de ese horror que han sido las comunidades autónomas, que vienen a tener un gasto aproximado de que me corrija Fran, de lo que supuso el Brexit, algo parecido todos los años, aquí tenemos un Brexit todos los años, Europa nos lo ha dicho y nos da igual, porque hay que mantener los chiringuitos de esa clase repugnante, de esos piojos y sanguijuelas que son los políticos, todos. Bueno, la verdad que muchas alusiones, o sea, muchas cosas en las que entiendo, Borja, que no estarás de acuerdo. A lo mejor sí, no lo sé, sobre esto. ¿Qué hace falta? ¿Más impuestos, menos impuestos, más servicios públicos, más privados? Bueno, creo que al final, como Fran ha comentado, en España, bueno, al menos a la gente que conocerás tú no podrá hablar de Franco. Yo sí puedo hablar de Franco y hay mucha gente a la que le puedes preguntar que sí sabe hablar de Franco. Otra cosa es, está muy mal visto. Otra cosa es lo que comparta cada uno de su política. Evidentemente que los servicios públicos funcionan. Tenemos una sanidad que por mucha queja que recibamos es envidiable a nivel mundial. Pero lo que no se puede hacer es un modelo que hasta yo, a cierto punto que yo considero es el modelo de Franco, hiperproteccionista en el que gobiernas para quien tú quieres. Que al final es una forma de gobierno muy parecida a la que está haciendo Sánchez a día de hoy. Pero él no gobierna para los que le han... La parte que ha elogiado él es la parte del franquismo, el liberal tecnócrata, no la parte del franquismo proteccionista. Bueno, pero es a nivel general. No, perdona, él defendió perdona, esa también la he defendido y no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Bueno, es lo que has dicho. Es más, estoy absolutamente de acuerdo y no lo podría expresar mejor lo que siento, Carlos Paz. Qué bueno, qué hay una parte y siento mucho coincidir con él. Me gustaría discutir más y pegarnos si es necesario. Pero es verdad que hay una parte de lanzarnos el plátano. Pero claro, que no hay un patrocinio de nadie de Canarias al programa. O sea, no nos patrocina, ya nos gustaría. Es que no quiero enfocarme todas las críticas a ti, ¿no? Pero bueno, pero esto perdona, que no quería cortar. Pero es que no quería que dijéramos que para no. terminar. Creo que aquí todos los que estamos conocemos lo que es la pirámide de las necesidades de Maslow, sabemos cómo funciona y sabemos que es un modelo que se aplica bastante bien a toda la sociedad. Cuando cubres las capas más inferiores de la pirámide y las tienes satisfechas, puedes pasar a las más altas. La pirámide cada vez está más baja y cada vez necesitamos más esfuerzo para pasar a la parte de arriba de la sociedad. Lo que pasa es que... Pero ese esfuerzo, gracias a que esta ideología no ha atacado a la natalidad, gracias que se tira el dinero en auténticas repugnancias psicopáticas en ocasiones, gracias a que siendo un país tan rico como éramos, lo hemos convertido en una mierda, intencionadamente en una mierda, porque los que están por encima de los gobiernos que en este país han dictaminado que seamos la mierda que somos. Así el país está muy callado, observando. Te has callado en mitad del programa y has dicho, voy a ver como las vacas al tren. ¿Qué quieres? No, que nos digas, a lo mejor le he atacado yo mucho y no era que mi intención, respondas por a favor, alguna no era alusión eso. o que digas si prefieres un estado en lo Vale, que pues mira, te lo respondo rápidamente. Porque me gusta, como dice el compañero, dejar un poco las ideologías de lado y mirar los datos. El estado de la cuestión ahora mismo, mirando las economías que hay desde los países nórdicos hasta China, de un lado y para otro, es que los índices que a mí me interesan más, que no son exactamente los de creación indefinida de riqueza, como decías tú, ¿no? Que alguien pueda acumular riqueza indefinidamente siempre que lo haya hecho de forma justa y moral, lo cual ya sería un debate si es justo y moral realmente que una persona posea 8.000 millones de veces más que otra. Ya habría un debate sobre si eso siquiera es compatible con la moral, pero ese tope, que es lo que estamos viendo, una civilización donde aparecen los 1000 millonarios, Jeff Bezos, aparecen figuras nuevas cuya proporción de riqueza no había existido jamás. Proporción o riqueza en términos absolutos, no había existido jamás, ¿no? El estado de la cuestión ahora mismo es que las sociedades con los indicadores, insisto, que a mí me interesan, que no son los de la riqueza ilimitada, sino
los de la igualdad económica, o al menos una cierta proporcionalidad económica, que el que esté más abajo y el que esté más arriba no medie un océano entre uno y otro, ¿no? Y también los índices de desarrollo humano, de felicidad, de satisfacción de las personas, no en sí del crecimiento del PIB, por ejemplo, ¿no? Esos índices, que son los que a mí me interesan, vienen a decir que las sociedades más prósperas, más felices, más igualitarias en un buen sentido de la palabra, son aquellas que tienen mercado, sociedades con mercado, no de mercado. O sea, el mercado no es lo que está en el centro de la sociedad. Sociedades con mercado, con propiedad privada, con transacciones, etcétera, con comercio internacional, todo esto, ¿no? Pero con un fuerte Estado y sobre todo con impuestos altos, con mecanismos de redistribución, con un sector público muy fuerte en lo esencial, en la sanidad, en la educación, en pensiones, este tipo de cosas. Ese sería el modelo que más satisfecha tiene la gente. Es que el impuesto alto no es un mecanismo de redistribución. Bueno, si está bien hecho, sí. No. Por ejemplo, los países nórdicos. Vamos a ver, o no, claro, vamos a ver, es que aquí tenemos un problema. Que en España no lo es. Claro, en España tenemos los impuestos muy altos para favorecer y hacer gozar a una industria política que no revierte con esos impuestos. Quiero matizar que altos proporcionalmente. Os es voy a decir, hacer, que las os voy a grandes lanzar una fortunas pregunta, pagan. Pedrosa, muy rápidamente, porque nos queda poco tiempo. ¿Qué ibas a decir? No, lo que quiero decir es que aquí hay una trampa discursiva terrible, y es que ¿Quién Paris, ha hecho trampa? Paris insiste en la diferencia de Paris. 8.000 millones de veces. A mí no me interesa que alguien sea 8.000 millones de veces más rico que yo lo que no quiero es Me ser gusta pobre, eso que dices. porque entonces eso engendra un discurso. Pero es que la pobreza de es relativa. Pero es que la pobreza os voy a sacar- no, Pedro. No comer la persona que De está hecho, en hay un Argentina, índice que se llama de no- pobreza a mí relativa. Sí, interesa no, que haya- bueno, que- sí, hay para 27 terminar mi millones idea, de índices, para pero... terminar mi idea. No, que que no no, come es que os voy a pobre. hacer, os voy a Y poner eso un no caso me puedo concreto sentir. de lo que estabas hablando. Me viene como anillo al dedo, parece que lo teníamos pactado. Hoy me ha llegado una noticia de estas que nos llegan, en el que Madrid ha habido protestas en las calles, pequeñas, pero protestas, porque un señor tiene 300 pisos. Hay un señor que es dueño de 300 pisos en Madrid. ¿En vuestro modelo es lícito? ¿Es lógico que alguien lo pueda tener? Pedro Luis Pedrosa, ¿puede tener alguien 300 pisos? Ya va, los robó, los trabajó. Lo otro que es que hay 8.000 millones de veces. Sí, hay riqueza que se construye De alguna de forma una sí, lo generación robó. a otra. Por supuesto que lo robó. Hay riqueza que se construye. Eso es otra, que Sí. aquí todo el mundo quiere ser rico de la noche a la Sí, mañana. la mayor Y parte de hay la familias sociedad- que se han vuelto ricas a través de generaciones y Si la generaciones. mayor parte de la sociedad no está pudiendo acceder a la vivienda, sí los robó. Porque, por ejemplo, la visión cristiana del asunto es que la propiedad privada tiene una función social, que los bienes son dados por Dios al común de la humanidad. Si media humanidad no puede acceder a ellos y otro tiene 300, está robando. A ojos de un cristiano, por ejemplo, está robando. Perdona. es tu ojo, propio soy cristiano, argumento. depende de que Es cristiano. tu Yo propio soy- cristiano coherente. Yo soy cristiano y Coherente, católico. coherente, A ver, coherente. soy incoherente. Digo Ya te he coherente, dicho. no ustedes que son Escucha, liberales, que es un yo pecado soy- para el soy cristianismo. incoherente. Mira, Digo soy blanco, coherente. gordo, me Digo gustan las coherente. mujeres, me gusta el Real Madrid, me gustan los toros, me gusta España, o sea, imagínate, soy lo peor de lo peor, estoy tiene que ver. casado, No puedo tengo hacer esa hijos, afirmación tengo como tú hijos, lo has me dicho. cago en la leche. Decía En fin, Pedrosa, soy lo peor de lo peor. venía a decir algo parecido a si mucha gente que gana bien como para aquella clase media, ¿qué más da que haya gente que gana muchísimo? Pues de la misma manera te recojo tu alegato para decirte que si todo el mundo tuviera vivienda, pues tú ten 300 o 3 millones. Pero, pero hay un problema, que es que hay un problema, si fuera gilipollas y demócrata diría habitacional, pero como soy una persona normal, digo que hay un problema de vivienda. No todo el mundo, muy poca gente, tiene acceso a la vivienda, aunque lo recoja esa basura que es la Constitución. Decía Dostoyevsky que detrás de toda riqueza hay un gran crimen, y decía Jesús aquello del camello y la aguja. Entiendo que de alguna manera esto es cierto, y máxime cuando hay una necesidad. Por eso plantea, supongo, el presentador el problema de si es lícito, si es moral, si es criticable que alguien tenga 300 pisos. Sí, cuando no se tiene libre acceso a la vivienda, cuando el acceso a la vivienda se hace imposible, sí me parece inmoral. Y estamos centrando todo, porque ya se va a acabar el tiempo y me lo voy a venir, en cuestiones económicas, que en el fondo me importan un bledo. Me importa mucho más el analfabetismo de la sociedad española, me importa mucho más el Pero descreimiento. nos dicen que tenemos los mejores datos de alfabetismo. La sociedad española es la sociedad más miserable
hasta allá donde yo puedo retrotraerme, la más analfabeta, la más soberbia desde la incultura y desde la grafía, la más descreída en cualquier cuestión, no solamente religiosa, con una moral que es similar a la de la cucaracha, y esto me importa muchísimo más. Le voy a preguntar a Borja y después a Fran, ¿es lícito tener 300 pisos en Madrid? Pues mi criterio es que, por supuesto, lo es, siempre que los haya obtenido de forma legal. No os voy a preguntar cuántos pisos tenéis cada uno, pues eso es personal, pero sería Si revelador. los ha obtenido de forma legal, es como estar... tenemos un personaje en este país que estamos criticando constantemente, muchas personas, otros lo consideramos uno de los mayores éxitos que ha podido dar nuestra sociedad, que es Amancio Ortega. A Amancio Ortega les criticamos por tener todas las empresas o los millones que tiene, pues yo creo que no se debe. Cuando el creador nos enjuice, diremos, era legal hacer esto, era legal, pero eras un miserable. Como no abrazo la teología de la liberación, que veo que sí que lo hacen los compañeros de enfrente, sí que pienso que es absolutamente ético, siempre y cuando, como bien han dicho mis compañeros, lo consigas de una manera legal, tener 300, 400 o 1, o sea, me da igual. El problema no es igualarnos por arriba, es que hay gente que quiere igualarte por abajo, es decir, ¿la gente tiene que tener una vivienda? Sí. ¿Quién es el que hace que no tengamos una vivienda? Para mí lo tengo claro, los gobiernos. En este país se ha puesto por escrito en un partido político cómo resolver el problema de la vivienda de una manera lógica y ecuánime. Está puesto por escrito, ¿eh? De hecho, hay algunas personas han intentado ejercer ese modelo que se ha ejercido en otros países y no lo han conseguido. ¿Por qué? Pues porque habrá otros intereses. Claro. Pero ¿qué pasa si yo tengo una vivienda, ese señor tiene una vivienda y ese señor quiere tener 3 viviendas? No hay ningún problema. Sí, pero no hay ningún problema. Estaríamos hablando de 300. O 300, sí, o 400. El problema no estamos pero hablando de piruletas. imposible. Tú puedes tener 100.000 millones de piruletas, Sí. tema a la que no entraré. La cuestión es que estamos hablando de la vivienda. Si no entendemos la diferencia entre la piruleta y la vivienda, es que la vivienda, tenemos un problema. la vivienda tiene que ser un derecho natural, para mí, tiene que ser un derecho natural. Claro. Y los políticos se tienen que ver obligados, porque hoy en día no. Pedrosa A ver, niega la mayor. entiendo- Solo una entiendo cosa, que el lo Estado suyo- tiene que darte una vivienda, nada más naces. No. Entonces, Pero el Estado, no, Mira, yo te voy a decir una cosa. el tú Estado no preguntabas, Pedrosa. ¿qué piso tiene? Yo tengo 2 El pisos. Estado, ¿cómo Los lo dos tiene? están en Venezuela. Me costó uno $150.000 y el otro $70.000. Hoy no me alcanzan a dar $70.000 por los dos. Porque llegó la porquería, la mierda esa de socialismo. Y entonces expropió todo y agarró y dijo que vivienda para todo el mundo. Y llegaron los ocupas, como llegaron acá. Y entonces ahorita O sea, fuiste víctima del famoso expropiese de... Yo no creo, ya va, un momento, no yo no entendéis creo. que Porque aquí discutimos hay, lo que quieren mira, que aquí discutamos. yo no sé y cómo no le el dicen- hecho de disculpa, cómo Fran, resolver el problema de la vivienda, que es muy sencillo, más de lo que parece. Disculpa, Fran. Entonces aquí se vive, ¿verdad? Que ahí sí yo no estoy de acuerdo con el mojón mental de que, pues eso ya va, eso es muy Eva Perón. Una necesidad genera un derecho. No, mire, nadie tiene derecho a ningún bien y servicio que no sea capaz, que no se provea. Ah, tú quieres eliminar la salud pública. No, yo lo que quiero es que yo pueda decidir si voy a la pública o si puedo pagarme la privada. Yo lo que quiero, yo lo que quiero es que la gente genere la capacidad para. Pero entonces aquí el mojón mental es el de la sociedad solidaria. No, la solidaridad, y no creo que don Carlos, que le mete tanto a la filosofía, es un acto espontáneo. Yo soy solidario contigo. Yo si viene aquí Santiago Armesilla, yo le voy a dar 20 euros para que se corte el pelo. Esa es mi forma de ser solidario con él. Estamos hablando de justicia social. Está bien, pero para que haya justicia social, yo tengo que ser yo tengo que tener la capacidad de ya termino, los bienes y servicios necesarios para yo ser solidario con la sociedad. Mira, pero le si digo la una sola solidaridad cosa. es Si no hay ponerme justicia una pistola en la social, cabeza no y puede decirme, haber paga justicia social. 380 euros de cuota de autónomo que no facturé este mes, que la solidaridad se vaya a tomar por culo. Todo el rato lo llevan al individuo, que sería el rico que ha trabajado 300 veces más, como decías tú, que ha trabajado 300 veces más que la gente que hace jornadas de 10 horas, no sé en qué momento trabajó 300 veces más, y que 300 veces más ha estudiado, efectivamente. Y entonces tiene 300 pisos, eso es 300 veces más que otra persona. Tiene 300 puntos más de coeficiente intelectual. Sí, De hecho, cada día que veo a
la gente... El coeficiente pienso intelectual hay más que va, gente que va hasta 100 veces lo más demuestra. inteligente que yo. En fin, lo tópico es reducirlo a un hombre que es un pobre rico que ha trabajado duramente, pero la realidad es que esas 300 viviendas, en su mayoría, son propiedad de fondos de inversión, son propiedad de entidades especuladoras. No es verdad, el 0.8 de las Hay- viviendas No, no, en perdón, este país vale, son tiene propiedad usted de razón, fondos- me he de expresado fondos de mal. inversión. La mayoría en los lugares estratégicos, en los lugares tensionados por la vivienda, en las grandes capitales, no de las casas que hay por España, en eso tienes toda la razón. Pero cuando hay un montón de pisos que están en propiedad de fondos de inversión, no de un rico muy trabajador, y hay es que gente ese dato en no esos, es así. en esos mismos, como es mi caso, es que es mi caso, que no puede vivir cerca del lugar donde trabaja y tiene que hacer horas para ir a su trabajo porque ese piso está totalmente gentrificado o alquilado a Airbnb o a un montón de agencias, solo hay una palabra para resolver eso. No es solidaridad, no es justicia social, es expropiese. Madre mía. Vale. Pero tú Qué no maravilla. has entendido que Y el ya te acabo- expropiese, y ya te el acabo de expropiese decir- no y ya ha te acabo de decir funcionado lo que desde pasó hace... con el Pero expropiese. claro, Ya pero te tú acabo de no decir has lo que pasó entendido con que el el expropiese no ha funcionado. Así en líneas generales. Poco se ha hecho aquí el expropiese. Poco se ha expropiado, ¿verdad? Y poco se ha gaseado también, si es lo que te falta. No, por hombre, decir. sí. Si Eso es sí, más de los probablemente- tuyos. sí, Eso es más de los tuyos, de los de acuerdo. Franco, Ah, de de los- los míos. O sea, los míos no expropiamos, sino que Lo que gaseamos. pasa es que eso Hombre, Oye, se está animando al final, tenéis que haber empezado así. Si tú eres el Estado, tú lo que tienes es que crear incentivos para que a ese tío no le sea rentable tener los 300 pisos. Escucha, a un fondo de inversión Construye que más tiene vivienda. 300 pisos, expropiese, no hay más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero O sea, por qué? agarre, ¿Por qué le ponlo tengo a que competir. expropiar a Wanda? Eso es como Mi que, mira, obligación como Estado y como político será que el que no tiene un piso, hacerle conseguir un piso y una vivienda digna, no castrar al que tiene 200, 300 o 4. ¿Pero por qué tengo que hacer eso? Porque quien lo ¿Pero está por qué le tengo que expropiar? con la Porque tú no tengas una especulación, casa. con la Yo como- especulación, yo como con la usura, con el pero aprovechamiento ¿qué especulación financiero? y qué usura? La que hay, pero la sí, que impera, pero vamos a ver. la que ¿Tú impera. sabes Tú cuál es la dices que diferencia eso es entre lo que especulación y impera, usura? o sea, Sí, no estoy diciendo que sea lo mismo. Estamos claros. Venga, Porque vamos has a pensado ponerte un que es lo ejemplo. mismo. Vamos a poner ¿Tú crees que son la misma cosa? No, no, no. El Vamos a poner problema pero de yo te voy a España poner un en cuanto ejemplo a vivienda rápidamente, es a que ver qué me hay dices. un tío que Próximo, tiene 300 pisos. Esto es Ese es el tremendo. problema. Es uno de ellos. O Para cuántos mucha gente tíos, sí. o dime qué Igual tal, crees o sea, que son los dime géneros tú el fluidos, pero impacto sí, que para mucha tiene gente que lo es. un tío tenga 300 pisos o un fondo de inversión tenga 300 pisos. Si tú me dices que es que todos los pisos están en manos de fondos de inversiones, No, no, yo digo, eso coño, es una sí, es un minoría. problema, Es una es un minoría. problema. ¿La vivienda es un bien de primera necesidad? Sí, es un bien, pero como Sí, bien no hay hay que más pagarlo. preguntas. Sí. Como bien hay que pagarlo. Y vamos a ver, ¿la salud es un bien de primera necesidad? Sí. ¿Puedo elegir? Sí, quiero cuando vivir esté garantizada la sanidad de todos los españoles. Claro. De todos los claro, españoles. pero yo quiero, Y ¿tú crees remarco que yo españoles. Sí. Escucha, ¿tú crees que yo podría decidir entre tener una muy buena sanidad pública o una muy buena sanidad privada? Sí. Sí, ¿no? Y que tengas 300 yates. Perfecto. Pero pues pisos claro. no, porque ¿Pero por pisos, qué son, pisos no? es un bien de primera necesidad. Igual si que comer, si hubiera una igual carestía, que comer. si hubiera Y una yo lo care- que tengo claro, que hacer si no hubiera es una regalar la carestía de comida, alimentos, es si decirle. hubiera carestía de alimentos, que tú acaparases alimentos, debería o expropiarse o ejecutarte. Claro. Ahí pero es sí que, ¿sabes gasear, qué pasa? ahí sí gasear. Ahí sabes qué pasa. Mira, Esto es así. vamos a ver. Claro, Hay porque una es de diferencia primera necesidad. importante. Yo si no como, me muero. Sí. Si yo no soy propietario de una casa, no me muero. Eso es un No, hecho. no digo propiedad, tener No, no. acceso a la vivienda. Yo he Pero, hablado de pero- acceso pero a la es que el vivienda. acceso a la vivienda no lo tiene que garantizar el mercado, lo tiene que garantizar los poderes públicos Sí. en base a una serie de Que no mínimos. quieren. A una serie de Que no mínimos. quieren. Pero espera, Claro. pero que no quieran, estoy de acuerdo, Claro. es un Quieren los que desastre. están. Aquí, pero es que entre eso y que al que tenga se los quitamos, hay un mundo. Hay ¿sabes un por qué mundo. no quieren? Porque son Entonces, Borja está como. Vale, porque Borja porque el está como el propietario alumno nuevo. es propietario y Va, eso va a hablar es el fondo Borja. de inversión Borja Arroyo, y de Nuevas no quiere que Generaciones. se esté haciendo. Borja Arroyo. Estamos fustigando a un señor que tiene 300 pisos y sin embargo no estamos fustigando a personas que se meten de forma ilegal en cualquiera de esos pisos y ahí siguen con total Eso libertad. es más minoritario que los Son pisos que minoritarios. están en fondo de Entonces, inversión. Pero la pregunta entonces el planteada objetivo no no es es aumentar la oferta Bueno, para que haya más Sí, pisos. que sí, pero que Ah, es un detalle. sí, y una Yo persona creo que que tenga 300 pisos no es un detalle. Fustigamos. Es bastante más habitual. Si nos ve alguien que tiene 300 pisos, debe estar tranquilo de la vida, debe estar Vamos muy a bien. por él. O sea, no debe Vamos a estar por él. muy tranquilo en su casa, que Pedrosa no le va a ocupar. Yo voy a decir algo rápido para Sí. reforzar. Yo a los 40 años, es decir, hace 10, tenía todo lo que uno podía aspirar. Había pagado el piso, tenía 2 coches, tenía la hija estudiando en un buen colegio, no debía tarjetas de crédito, el exprópiese, como dicen aquí, topar, que yo no sé si es que se consigue una persona con otra, ¿no? Pero el ponerle tope de precios a las cosas ha hecho que Devastador, todo el demoledor. trabajo de toda mi vida
se haya ido por el inbornal o por la cuneta, como dicen aquí, ¿verdad? Entonces yo no estoy de acuerdo yo le dije a Paris, miren, ¿saben qué? A mí me pasó esto y yo odio con toda la fuerza de mi corazón todo lo que está a la izquierda del eje de las Y. En esta sociedad, que tú hablas de una sociedad inmoral y de gilipollas y todo lo demás, donde nos han convertido en neutros, ¿verdad? No odies porque eso es malo. ¿Dónde qué cámara tengo yo? Esta. Dígame una cosa, ¿es legítimo mi odio? ¿Ah? Sí. Yo no puedo arrecharme y tenerle arrechera a esta gente por haberme frustrado el esfuerzo de toda mi vida. No me jodan. Pues igual de legítimo del odio del que no tiene nada contra el que tiene 300 veces más. Vale, está bien. Ahora, ¿por qué no tiene nada? Porque ven acá, hay gente que no tiene nada porque se rasca la pelota. Y hay gente, hay de todo. Y hay de todo, ¿verdad? Sí. Entonces, no. Porque ¿saben qué? En España le come el coco a la gente. Hay una chica que se crió conmigo y que vino a vivir a España. ¿Estás contando su vida? No, está muy bien. Es que yo hablo por lo vivido. Claro, hay una chica que se vino a vivir aquí a los 15 años y odia todo lo que es la derecha. Dice que si no fuese por el socialismo, sus hijos no tendrían colegio, ni ellas. Le han llenado la cabeza de mierda. Está casada con un sindicalista del UGT que no pega un palo al agua desde hace 20 años. Esa señora considera que yo la robé. Yo, que acabo de llegar a este país hace 3 años y medio, la robé. ¿Por qué? Porque me ha ido un poco mejor que ella. La verdad es que ella vive rascándose el coño y no le da la gana de hacer más de lo que hace. Quiero mandarle un saludo. Esa evidencia anecdótica. Un saludo a... Esa evidencia anecdótica. No le voy a mandar. Se lo mandamos nosotros. No, me gusta este programa porque se puede hablar con espontaneidad. Esa evidencia anecdótica. Para acabar, venga, tenéis un minuto cada uno, ¿eh? Me gustaría, a mi amigo comunista, hacerle la diferencia entre... ¿Tu amigo fascista? Comunista. ¿Yo a ti te puedo llamar fascista? Hombre, me puedo llamar lo que quiera, ya te he dicho. Gordo, blanco, español, católico, de derecha, bueno, pues puestos a decir tonterías, continúas. Entonces, si no me interrumpas pues más. No diga tonterías. Mira, te voy a poner el ejemplo con el plátano. Una cosa es el dinero y otra cosa es el valor del dinero. Una cosa es producción, y yo estoy de acuerdo que un país necesita para sus cosas vitales tener alguien o algo que produzca lo que necesita el país. Dicho esto, y llegando a un mínimo vital, y entiendo como producción y no como dinero, cada uno que tenga el dinero que quiera, pero que el país te dé la producción que necesitas. Igual que nadie discutiría aquí que si necesitásemos energía y no habría ninguna empresa que proporcionase energía, tendría que haber el país se tendría que dedicar a formar una empresa para que todos tuviéramos luz. Pues eso es obvio. A partir de ahí no me puedes decir que yo, porque tengo una casa con luz, tengo que quitarme la luz para dársela a otro. No, eso no. Borja. Bien, yo creo que el tema de los impuestos, como hemos comentado al principio de esto, no es algo malo, pero lo que está mal es la asfixia regulatoria a la que se somete a nuestro tejido empresarial, evitando que se traiga a empresarios que están interesados en invertir en España, se les esté expulsando, se esté castigando a jóvenes emprendedores que lo único que quieren es aquí comenzar sus negocios con total humildad. Evidentemente hay de todo, pero no podemos llegar hasta el punto de criminalizar a una persona porque tenga 300 pisos que seguramente se haya currado y se haya conseguido, haya ahorrado y trabajado de forma lícita y que los esté utilizando. Evidentemente es un bien de primera necesidad, pero también es un negocio. Pedro Luis Pedrosa, un resumen de todo lo que hemos hablado. Yo puedo entender algunas posiciones, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista moral, que es el principal problema, ¿verdad? Desde el punto de vista moral. Pero, en verdad, hay de todo en la viña del Señor. Y hay personas que se escudan en ese tipo de discursos de, es que este tiene más que... Sí, mira, siempre habrá gente que tenga más que tú y que tenga menos. O sea, yo lo que no puedo aceptar es que a mí me digan, usted tiene que pagar tanto, facture o no facture. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que el que se rasca la pelota viva de lo que yo... Mira, no voy a echar más anécdotas, pero las anécdotas son muy descriptivos de cosas. Entonces, yo sí tengo un discurso absolutamente radical en otro sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que no debe haber servicios públicos. No, porque creo que debe haber un equilibrio en las cosas. Cuando yo digo yo no tengo que pagarle la sanidad a otras personas, no estoy abogando porque no haya sanidad pública. Simplemente estoy tratando de cimentar la idea de que yo soy el responsable de mi destino y de mis cosas. Y en esa mediación de yo ser responsable de mi destino, hay una cosa que se llama el Estado, que debe estar obrando para que los que menos posibilidades tienen tengan la oportunidad de
alcanzar un nivel de vida que les permita competir con quienes sí tienen un nivel. Termino con esto. En una oportunidad yo discutía sobre la ley de memoria histórica. Y entonces me decía el otro progre que estaba enfrente mío, no, porque hay que acabar con el legado de Franco. Le dije, mire, ustedes se cargaron el legado de Franco hace mucho tiempo, que era la clase media. En la medida que hay un país que tiene una clase media, que es ese gran puente entre los que tienen un grupo reducido que tiene muy poquito y el otro grupo reducido que tiene demasiado, en la medida que existe esa clase media, el discurso de él, de que aquel tiene 8.000 veces más que yo y yo no tengo nada, desaparece. ¿Ok? Y esa debe ser la función del Estado. Voy a enlazar con esa reflexión, estoy bastante de acuerdo. La clase media es algo que ha sido destruida. La clase media permite, por ejemplo, tener ideologías. Yo vengo de un trasfondo que se podría llamar de clase media. Mi madre era funcionaria, universitaria, mi padre tenía un trabajo estable, de ferroviario, entonces yo pude tener una juventud desahogada de clase media y eso me permitió dedicarme a las ideologías. Y un día interesarme por la extrema derecha, otro día por la extrema izquierda, ahora me hago anarquista, ahora me hago tal. ¿Qué pasa? Luego salgo al mundo de los estudios y salgo al mercado laboral y me doy de bruces con la vida. Con que el sistema, claro, bienvenido, con que hay realidades, totalmente. Uno puede pensar las ideologías que quiera, las tonterías que quiera, que la realidad está ahí y los datos están ahí. La realidad con la que uno se topa es con un mercado laboral terrible, con una incapacidad absoluta de acceder a vivienda, con una incapacidad cada vez mayor de formar familia. Y luego eso combinado, que es lo que lo hace sangrante y terrible, combinado con una desigualdad absoluta donde los más ricos están a punto de poder comprarse un planeta directamente. Entonces, lo que hace injusto y terrible la desigualdad es cuando la parte de la clase trabajadora, de la gente común, ya no puede ni permitirse lo más básico o cada vez menos y le están cortando incluso en el consumo, en decirle que no puede ni tener un coche. También gente de izquierda, no estoy hablando de liberalismo. ¿Esto es una ideología? No, no es el socialismo, es el progresismo. Es el capitalismo de ideología progresista. Es el capitalismo de ideología progresista, que no tiene nada de socialista. No tiene nada de socialista. Entonces, cuando uno se encuentra con eso, la ideología la tiene que aparcar y decir, ¿cuáles son las evidencias de mi tiempo? Las evidencias de mi tiempo es la desigualdad económica injusta que trae la fase actual del sistema capitalista, o sea, la necesidad de justicia social, que tiene una gran cantidad de población, porque la clase media, que era el centro de esa justicia, ha sido destruida, y el otro, la necesidad de identidad, la necesidad de arraigo, de nacionalismo, patriotismo, mejor dicho, de tener una nación, de tener unos vínculos familiares, una historia, una cultura. Esas dos necesidades, la de la justicia social y la del arraigo y la identidad, han sido destruidas a pachas, medio a medio, entre el liberalismo y el progresismo. Y si esas dos necesidades no son atendidas, degenerarán en esas ideologías que ustedes tanto temen. La degeneración de la justicia social es el comunismo, que quiere abolir la propiedad privada, lo que me acusas tú absurdamente de ser, y la degeneración de la identidad y del arraigo, lo sé, la degeneración de la identidad y del arraigo, que es una necesidad innata, pues serían los fascismos, los totalitarismos, y si nuestro sistema no va a abordar de forma seria esas dos necesidades, tendrán que vérselas con los extremismos que lleguen, pero será culpa de ese sistema tan moderado. Carlos Paz culmina, remata. El programa trataba sobre las ideologías, combinar a todos los que nos ven a que exploren en las ideologías, a que creen algo nuevo, que extraigan lo mejor de las ideologías del pasado, porque quien nos quieren haber impuesto que ya no existen las ideologías, que nos vamos a disolver en esa masa amorfa de la socialdemocracia, que nos intentan dar lecciones de lo que hay que hacer con los impuestos, o hacer tal cosa o tal otro, deflactar el IVA y gilipolleces de estas, habrá que recordarles que son los que han creado esta plasta en la que estamos, con lo cual aquellos que crearon los problemas no van a venir a solucionarme la cuestión. De explorar, se va a comer el plátano al final, Hasél. Sí, estoy esperándote. Al final, combinar a esa exploración de esas ideologías que nos quieren decir que no tienen sentido hoy, porque se hace urgente destruir la ideología que nos está aplastando, la socialdemocracia. Yo por último quiero darles un disgusto, sobre todo a Hasél. Voy por los 200, digo pisos. Es para dar un disgusto y además y quiero que no me expropie, o sea, para que te comas el plátano ya, es broma, que quede claro que es broma. Bueno, pues gracias a todos, de verdad, yo creo que ha sido de los escorpiones de más altura intelectual. No me mires así, Pedrosa. Bueno, creo. O sea, que porque la verdad que ha sido, la verdad que lo hemos pasado bien y la gente se ha culturizado.
Hasél se come su plátano, nosotros también. Dale las gracias a los que están detrás, que hacen posible este programa, a Marta García, a Izan Gómez, a Carlos Pecker. Y nada, la semana que viene pues nos vemos, los miércoles a las 10, El Escorpión. Habrá otro debate, otro tema, pónganos en nuestros comentarios, pues qué les parece. Ustedes están a favor de una cosa, de otra, de la que sea. Pero venga, discutan mucho en casa. Que Dios les bendiga.